RTP. 8:09 de la mañana, don Ramón. Vea usted esa belleza que arriba, a los estudios de RTP, don Juan José Pons. Juan José Pons, yo a veces me olvido, es JJ, lo tengo ahí. Pons, bienvenido. ¿Ah? ¿Cómo está, maestro? Venga, siéntese aquí a la siniestra. A la diestra. No, a la siniestra. Bueno, ¿qué es lo que pasa en su adorada España? Usted que preside al PP en este país equinoccial. Cuénteme. Buenos días, Ramón. Buenos días. Un gusto estar aquí, buenos días con todos. Y gracias por la invitación. Verdaderamente, tú y yo somos unos amantes de España, entonces definitivamente estamos siempre conversando sobre el tema. Bueno, España está convulsionada políticamente. Y los excesos del gobierno de Sánchez, que ya no es del Partido Socialista Obrero Español, sino que se llama el sanchismo, ¿no? Así lo han denominado en España. Inclusive prominentes socialistas fundadores del partido, como Felipe González, Alfonso Guerra, están en abierto combate de Sánchez por la forma como él ha estructurado una mayoría parlamentaria que va en contra de la unidad del Reino de España. Una mayoría parlamentaria que está fundamentada en el nacionalismo extremista vasco, Bildu, que está fundamentada en el extremismo catalán, de izquierda con Esquerra Republicana y de derecha con Junts de Cataluña, o sea que ahí no hay ninguna afinidad ideológica con Junts de Cataluña. Y también no son extremistas, pero el Partido Nacionalista Vasco es parte de esta mayoría. Esa mayoría ha impuesto un sistema en España que tiene que ver con, aquí el doctor Casanelo nos podrá decir, que tiene que ver con resoluciones que son inconstitucionales. Por ejemplo, la amnistía por rebelión, por sedición, por separatismo, que se le acaba de conceder a los de Junts de Cataluña y de Esquerra Republicana, que motivaron todo un desastre en Cataluña y que mantiene prófugo a Puigdemont. Igualmente, han manipulado la Fiscalía de España para proteger una serie de hechos de corrupción que han venido tomando notoriedad hasta que la cloaca explotó. Así le llaman la cloaca. ¿Y cómo explotó la cloaca? La cloaca explota cuando el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el señor Cerda, que más bien debería ser Cerdo, resulta que tiene grabaciones peores que las de la Liga Azul en el Ecuador, donde se ponen de acuerdo en qué coima le van a pedir a las compañías. Hay una compañía Axioma que está involucrada, a donde un funcionario importantísimo llamado Koldos, que trabajaba con otro ministro importantísimo, mano derecha de Sánchez, llamado Ábalos, le dice: yo le puedo sacar medio kilo más por ese contrato, medio kilo, 500.000 euros. O sea, una serie de cuestiones que ha terminado con Cerda en la cárcel. Pero ¿no? Lo que sí se prueba en España es que el volumen de coimas es bastante menor que en el Ecuador. Es que no hemos llegado al final todavía. No hemos llegado al final, ¿no? Entonces, todo esto lleva a un deterioro, y con esto concluyo esta parte, que promueve a que el Partido Popular decida anticipar su congreso para replantearse la situación política de España. España, para algunos, tiene una sola vía: elecciones o de gobierno. La pregunta es cómo se construye una alternativa y una salida sin que la oposición caiga en unos fatales o unas batallas estériles, querido. A ver, por eso justamente se convoca este congreso por parte del Partido Popular para replantear tanto la estructura del partido como el mensaje político del partido. Entonces, el Congreso tiene dos objetivos: uno, un replanteo político, y otro, un replanteo estatutario, porque no se ha revisado la estructura del Partido Popular desde la época de Rajoy. Eso ha pasado 8 años, y con la dinámica del cambio que tenemos hoy, con la tecnología y todo, demanda un replanteo. ¿Y qué es lo que se busca? Verdaderamente que identificar, hay un lema que es
España unida con un Partido Popular fuerte, que el Partido Popular pueda transmitir a la mayoría de los españoles esta necesidad de retomar una ruta política de unidad, de fuerza, de libertad, sin entrar en los pactos con los separatistas españoles. Pero por otro lado, se habla de un recambio y de una nueva. Sánchez no quiere salir. De hecho, ha justificado su situación señalando que hay ignorancia. Pero por otro lado, el partido usted tiene el frente de Ayuso y la corrupción de la pareja de Ayuso. Bueno, hay una acusación. ¿Cuánto pesa eso? Bueno, hay una acusación a la pareja de Ayuso que está en trámite en la Fiscalía. Por esto es que el liderazgo de Isabel Díaz de Ayuso, que es un liderazgo muy fuerte, por los éxitos que ella ha tenido en el manejo de la Comunidad de Madrid y en la Alcaldía de Madrid, está siendo procesada dentro de la unidad del partido para que no se imponga esa fuerza de ella en el manejo del partido. Ella va a ser parte, su gente va a ser parte de la nueva estructura, pero no solamente la de ella, también los andaluces, también los catalanes con Cayetana Álvarez. Entonces, verdaderamente hay un proceso de fortalecer la unidad dentro del partido. Hay un aspecto que sí es gravitante y que se ha pasado un poco deservido en el marco de toda la problemática europea, el gasto militar, una serie de cuestiones de esa materia, es que Europa está preocupada por los niveles de corrupción del gobierno de Sánchez. Es decir, aparte de la impresión interna, pareciera que dentro de la comunidad hay una presión que le da duro a Sánchez y que seguramente lo logrará hacer dimitir. Es importante tener claro en el entorno de que la Unión Europea hoy tiene una mayoría del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, una alianza que hay. El presidente es el socialista portugués, expresidente de Portugal, y la comisionada principal de la Unión Europea es la señora Van der Leyen, que es del Partido Popular Europeo. Y lo que más les preocupa a esta alianza es que una estructura partidaria fuerte, que está combatiendo los nacionalismos, como el que venía escuchando en la radio el húngaro, como la fuerza que ha tomado los neonazis en Alemania, que son hoy la tercera fuerza, como la extremismo de derecha en Holanda, que va tomando, y el polaco, que van tomando mucha fuerza, deben ser deben ser regulados y controlados por una mayoría democrática liberal. ¿A dónde viene la mayor preocupación de los europeos? Que la corrupción se dé o se da con fondos europeos, que son obras o son trabajos que se financian con fondos europeos. Entonces ahí sí entra en una franca violación de la estructura administrativa de la Unión Europea. Ahora, habiendo todos esos elementos internos y externos, todas esas felonías mayores que están grabadas, etcétera, ¿qué se necesita para darle el puntazo, el puntazo o el patazo final para que Sánchez dimita o caiga? En términos muy pragmáticos, Ramón, 4 votos. Para que se gane, porque tiene que haber una moción de censura. Para anticipar las elecciones, no las va a anticipar Sánchez. Tiene que haber una moción de censura, pero una moción de censura que no tenga garantizada los votos, como lo que plantea Vox, que Vox además intoxica el proceso. No puede ser llamada a menos que se garanticen los votos. Y esos votos son los votos de los separatistas, porque son, por ejemplo, 7 votos de Junts de Cataluña. Y esa gente no va a aliarse con el Partido Popular, porque significa básicamente que no hay amnistía para las violaciones que ellos han hecho de la Constitución. Y ellos, estos pequeños bloques, Esquerra Republicana, Junts, PNB, inclusive Unidad Canaria, prefieren mantenerse con Sánchez el año y medio que sigue de gobierno porque se mantienen en la estructura del gobierno, igual que Suma, igual que Podemos. Podemos ya prácticamente no es nada, pero tiene 2 o 3 diputados. Una última pregunta antes de que entre mis compañeros. Yo lo invité y por eso preparé esta entrevista.
La semana pasada, de acuerdo a Vanguardia, La Razón y otros periódicos que con generosidad me envías, hablaban de la huelga de jueces y fiscales por la intromisión que está haciendo en la justicia Sánchez. Sí. Cuéntanos un poco de eso. A ver, Sánchez primero se ha tomado la Fiscalía General como un fiscal lacayo, un fiscal que obedece a las instrucciones del gobierno. Y segundo, Sánchez ha intervenido en las decisiones del Poder Judicial, pretendiendo presionar a la Corte, al Tribunal Supremo de la Justicia Española y a los jueces, presionándolos para que no procedan con las causas que están siendo investigadas. Lo que Sánchez no pudo controlar fue la acción de la UCO. La UCO es la unidad coordinadora de la Unidad Central de Operación de la Guardia Civil Española, una unidad de contrainteligencia súper potente, una unidad especializada para la lucha contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, contra la corrupción burocrática. Y es la UCO la que, investigando todo esto, revienta el escándalo con el informe que hace, desnudando la corrupción de Sánchez, de Cerda, de Ábalos, de Cojo, y también en otra área, lamentablemente, la esposa del señor Sánchez y un hermano del señor Sánchez. Vea usted, una pregunta de mis compañeros, si la quieren hacer, una muy concreta, antes de terminar la entrevista. Una sola, y es a propósito de una noticia pues que las últimas 2 semanas rondó. ¿Qué opinión le merece el tema del ajuste en el gasto militar que se le ha exigido a España y que hasta este momento pues no da en, digamos, las peticiones del presidente Trump en temas de OTAN? Y cómo eso incide tal vez en esta inercia donde no termina de convocarse a las nuevas elecciones, de generarse la censura. A ver, en el caso puntual de España no influye en nada. Y en el caso de Europa global, yo que no soy simpatizante del señor Trump, debo decir que de alguna manera tiene razón. Y este es un antiguo proceso en Europa a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial, a donde Europa se basó su crecimiento en el Plan Marshall. Pero si usted revisa, y le sugiero, si no lo han leído, el último libro de Kissinger sobre liderazgo, y leen el capítulo sobre Adenauer siempre quiso que Europa sea autosuficiente y se pueda defender sola y no depender de los americanos, porque no confiaba de los americanos. Konrad Adenauer. Y esto es la realidad. Los europeos se quedaron muy cómodos. Pensaron que, como decía el famoso Fukuyama, creo que se llamaba, el actor americano-japonés, que decía, el final de los días se acabó, el final de la historia, cayó el muro y nos fuimos al capitalismo de Occidente. El imperialismo ruso está vigente. El imperialismo ruso no es ideológico, es genético. Tiene que ver con el zar, tiene que ver con el escudo de un águila con 2 cabezas, una que mira al oriente y una que mira al occidente. Ellos requieren recuperar la fuerza de Pedro el Grande o de Iván el Terrible. Y esto significa tomarse Europa, o gran parte de Europa. Por eso se tomaron Crimea, Ucrania y todo lo demás. Y los europeos mantuvieron una dependencia terriblemente importante de Rusia, la energética, el gas, el petróleo. Y no invirtieron, por el temor del crecimiento militar de los alemanes, no invirtieron en fortalecer sus defensas. Una Unión Europea ampliada, a donde ahora sí hay países que han sufrido la tiranía soviética, como Estonia, Lituania, Letonia, como Polonia, como Eslovaquia, República Checa, etcétera. No, se preocupan y viendo lo que sucede en Ucrania, se preocupan de protegerse, y ellos están a favor del 5%. Ellos están a favor de que tiene que haber una fuerza europea. Los europeos han perdido iniciativa. Los europeos se han adormecido en unos conceptos de democracia, yo no sé si grecorromana, de alta filosofía, de alta regulación, pero no de iniciativa, no de potencia, no de fuerza. Y
en el mundo la geopolítica históricamente e histéricamente se ha manejado siendo fuerte. Histórica y histéricamente. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Simplemente iba a continuar algo que señalaba justamente José en estos momentos cuando hablaba de Díaz Ayuso y hablaba de la unidad que había pues llamado, pero también dijo al partido, al PPP, no dar un paso en falso. ¿Qué significó ese llamado de no dar un paso al falso, buscar una unidad para poder censurar en estos momentos lo que ella está enfrentando y quiere ser también y está siendo la cabeza visible de esta corrupción que enfrenta el gobierno de Sánchez? Dar un paso en falso sería lograr esos votos o lograr esa alianza para el voto de censura, obteniendo con el apoyo de Junts de Cataluña, o con el apoyo de Esquerra Republicana, o con el apoyo de Bildu, porque son partidos que tienen como meta romper la unidad del Reino de España. Cataluña, los catalanes, mis ancestros, mi abuelo, quieren ser un país. El País Vasco, se llama País Vasco, quiere ser un país. Ahora, no todos los vascos quieren, pero hay muchos más catalanes que quieren. Y hay una condición fundamental que tiene Junts de Cataluña y Izquierda Republicana. Una, la amnistía. Y dos, el referéndum. Es decir, que no hay que Ellos confundir. quieren un referéndum. Y un referéndum por la independencia de Cataluña lo gana. Como estuvo a punto de ganar el de Escocia. ¿Se acuerdan el de Escocia? Entonces, ese es el problema. Y por eso el Partido Popular recurre a obtener la mayoría de centro que sí tiene el Partido Socialista. Socialista Obrero Español es un partido de centro izquierda, como el Partido Popular es un partido de centro derecha. Los extremos están en Suma y Podemos por la izquierda y en Vox por la derecha. Entonces, ese es el juego de lograr que la ciudadanía en su mayoría le dé la mayoría al PP para que pueda solo tener los votos que requiere para hacer gobierno. Hora de retirarnos y agradecerte mucho por haber venido. Son 8:26, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Muchas gracias, Ramón. RTP